Agradezco a Begoña, a Jon, a María José, a Francisco y a Ana Nieto, que va a moderar este interesante diálogo, que estén siempre disponibles y su apoyo incondicional a FEDEPE. FEDEPE lleva participando varios años en la condición social y jurídica de la mujer y desde el año 87 trabajamos para dar visibilidad al talento de las mujeres empresarias, profesionales, directivas, y también defendemos la necesaria incorporación de las mujeres a los puestos de decisión. Esta crisis lo que ha hecho ha sido confirmarnos lo que para nosotros era un secreto a voces, y es que necesitamos muchas más mujeres al frente de instituciones, de empresas, de organismos, de gobierno, etcétera. Estamos convencidas de que el mundo tiene que comprender que no habrá soluciones eficaces si se dirigen solamente a una parte de la población. Necesitamos total diversidad e inclusión. Y creo que todos hemos entendido que este momento histórico no solo es una crisis sanitaria, sino una crisis de nuestro modelo productivo y nuestro modelo de liderazgo y de nuestra forma de vida también, ¿no? Y ahí tenemos que dar el do de pecho, no podemos dejar a las mujeres detrás ni al margen, y tenemos que intervenir en el diseño de la sociedad del futuro, porque estoy segura de que podemos aportar soluciones innovadoras. La pandemia está poniendo en peligro décadas de avance en materia de igualdad, esto lo estamos viendo, unos altos niveles de desempleo, una precariedad laboral tremenda que afecta muchísimo a las mujeres, y estas crisis, aunque entrañan muchos peligros, también creemos que son momentos clave para trazar una nueva hoja de ruta. Y bueno, creemos que desde FEDEPE podemos aportar nuestro grano de arena, y a ello se dirigen todas las actividades que hace nuestra federación, donde me gustaría destacar una que por su relevancia internacional creo que viene muy adecuada a comentarla hoy, que es nuestro proyecto IDEM, para promover la gestión de la diversidad entre las pymes que son la mayoría de nuestro tejido empresarial en España, ¿no? Bueno, las mujeres no podemos bajar la guardia, eso está claro, porque están en juego muchas conquistas sociales. Vamos a hablar de todo ello y sin más cedo la palabra a nuestra moderadora, la periodista Ana Nieto, productora de Audire Podcasts, que desde Nueva York nos va a presentar a los ponentes que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todos por vuestra participación y apoyo. Gracias, Francisca. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas a esta mesa de FEDEPE. El COVID-19 ha sido bastante duro con las mujeres porque las estructuras sociales y laborales no son siempre ideales para que haya un desarrollo pleno profesional y empresarial de la mujer. Y las medidas que se han puesto en los últimos años necesitan siempre mucho recorrido para dar frutos. Cuando en 2020 nos hemos topado con el virus, pues nos hemos dado cuenta que el virus ha sido muy efectivo y muy eficiente a la hora de ver cuáles son las tensiones sociales y las tensiones laborales y además multiplicarlas. Y en eso estamos. El desempleo, como dice Francisca, se ha cebado con las mujeres. Lo que es peor es un poco la expulsión del mercado de trabajo de muchas mujeres. Yo lo estoy viendo aquí, vivo en Nueva York y aquí ha sido muy importante el hecho de que muchísimas mujeres definitivamente no están ni siquiera buscando empleo. Una de las razones es porque los colegios no se han abierto, se están empezando a abrir ahora. También hay un problema sobre el desempleo, cuánto va a durar y cuánto va a retirar a las mujeres del mercado laboral. Estas son cosas en las que, como dice Francisca, no conviene bajar la guardia y tenemos que actuar. Vamos a hablar de ello. Primero, sobre todo, Francisca García Vizcaíno, como ella misma se ha presentado, directora de Desarrollo de Negocio Interno de Ilunión y también vicepresidenta de FEDEPE. Con Francisco Fonseca, profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid, exdirector general adjunto de Justicia, Derechos Fundamentales y Consumidor de la Comisión Europea. María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. Begoña Lasagabaster, directora de la Oficina de la ONU en Túnez y Libia. Y Jon de Zulueta, patrono de la Fundación Gadeale Ciencia. Vamos a hablar de mujeres, del poder transformador de las mujeres y, sobre todo, de las estrategias que tenemos que poner en marcha para reactivar el papel de la mujer en la economía de nuestros países, de los diferentes países en los que estamos conectadas hoy a través de esta mesa de FEDEPE. Me gustaría, de todas maneras, un poco ver cuál es la situación en este momento, cómo la estáis viendo vosotros desde vuestro punto de vista.
¿Cuál es la situación, Francisca? La has empezado a dibujar un poco en tu presentación, pero ¿cuál es el riesgo que crees que se corre en estos momentos? Bueno, yo creo que aquí las mujeres han sufrido, todo el mundo ha sufrido mucho. O sea, ha habido mucho ERTE, ha habido mucha cierre de empresas, de pymes, de pequeños negocios. Muchas mujeres han tenido que despedirse de sus trabajos por mil razones, por los cuidados, porque tenían que atender niños, trabajo, tenían que reducir jornadas o tenían que alargarla tremendamente porque sus compañías han cerrado, porque su negocio no se podía sostener con una serie de meses cerrados y curiosamente en los sectores más feminizados quizás es donde estemos viendo más precariedad. También es donde hemos visto siempre que había sueldos quizás más bajos, ¿no? Entonces todo eso hace una mezcla explosiva que al final penaliza muchísimo a las mujeres, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo en España a través de las asociaciones de FEDEPE que de alguna manera toman el pulso a todo el tejido profesional y empresarial de mujeres de este país. Percibimos mucha preocupación, muchísima preocupación en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores, porque ha sido una debacle tremenda, ¿no? Y no se ha ido acompañando de medidas concretas, eficaces y directas que permitan amortiguar, ¿no? Que permitan compensar. Es muy similar lo que me estás contando a la situación en la que vivo yo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo es en el norte de África, Túnez, Libia, Begoña? Bueno, pues hay algunas cosas que son parecidas, pero yo diría que aquí se ha sufrido mucho en Túnez. Muchas de las mujeres tienen trabajos informales. Por ejemplo, en materia agrícola, son la mayoría de las mujeres las que han garantizado la seguridad alimentaria de este país, el 70%, pero curiosamente reciben un salario que es el 50% de los hombres y solo el 33% tienen seguridad social. En Libia, además, se ha añadido, o existía de antes, un conflicto, con lo cual todo lo que ha supuesto el conflicto, la falta de acceso a los centros hospitalarios porque estaban bombardeados y luego pues una sociedad muy conservadora que hace que realmente las mujeres no podían acceder ellas solas. Yo creo que la informalidad de los trabajos, yo creo que los conflictos, obviamente la falta de leyes de igualdad hacen que en estos países ha sido muy duro. Y luego la violencia que ha sido tremenda, ¿no? La violencia contra las mujeres ha subido en Túnez 9 veces más que de normal y en Libia pues tenemos unos datos también tremendos. Siempre es duro oír estas cosas, la verdad. María José, en el terreno de los autónomos, en España es una situación que se presenta también es distinta al de las personas que están empleadas. ¿Nos puedes facilitar un poco cuál ha sido la situación, cómo ha evolucionado este último año? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo quería en primer lugar agradeceros la invitación y el trabajo que hace FEDEPE, siempre zarandeándonos, obligándonos a reflexionar y a trabajar en común, que es muy necesario. Con respecto a la pregunta que me haces, yo creo que vamos a compartir todas un diagnóstico común y es que como las mujeres partimos de una situación de vulnerabilidad mayor, lógicamente las crisis recaen sobre nosotras con mayor dureza. Y esto es así en todos los escenarios, supongo que en todos los países, en mayor o menor medida según los parámetros de igualdad y también con los distintos trabajos. El trabajo autónomo no es una excepción. Seguramente la situación es peor que en el trabajo asalariado, porque nuestros esquemas de derechos garantizados no son tan elevados ni tan importantes como las asalariadas, porque nuestra interinidad es mayor y, sin embargo, todas las responsabilidades en términos de cuidados que tanto afectan y de sostenimientos económicos son las mismas. De tal manera que la mayor parte de la destrucción del trabajo autónomo durante estos meses la protagonizamos nosotras y, a la par,
y esto es una característica, yo creo que merece la pena que reflexionemos, seguramente en alguna intervención posterior. A la par, las altas son también protagonizadas por mujeres. ¿Por qué? Porque somos las más débiles de este escalafón y como también lo somos en el trabajo asalariado, el trabajo autónomo es un trabajo refugio. En la medida en que las mujeres pierden su trabajo por cuenta ajena, buscan el trabajo por cuenta propia. Por tanto, y por resumir este primer titular, bueno, pues nuestra situación es bastante precaria en este contexto. A la hora de ver cuáles son las situaciones, un poco es importante que el virus ha mostrado cuáles son las dificultades que estábamos haciendo frente desde el principio, pero estábamos así antes del virus. Simplemente esto lo que ha hecho es multiplicar el problema por bastante. Me gustaría saber, desde el punto de vista legal, ¿qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer para llegar a una situación en la que haya muchísima menos precariedad para las mujeres? Francisco. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Además, estoy encantado de participar en este panel, un poco asustado porque no sé qué puedo añadir a la fotografía tan justa y a veces tan brutal que han hecho las personas que me han predecido en el uso de la palabra. Ahora bien, esto no significa que tengamos que rendirnos en esta lucha. Yo creo, 3 elementos con los que yo creo jugamos desde Europa. El primero es una cuestión cultural y sociológica. La igualdad no es una cuestión de género, es un derecho fundamental que tenemos que garantizar a todos y las personas que hemos tenido responsabilidades, lo primero. Un hecho institucional, el que tengamos por primera vez en la historia una presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha hecho que se planteen los temas de igualdad en lo más alto de la agenda. Y luego, en tercer lugar, una pelea institucional administrativa que es muy complicada. ¿Qué hemos hecho que estamos haciendo en Europa? En primer lugar, tenemos las leyes básicas, tenemos las directivas que todos conocéis del año 2000, que son de una generación muy anticuada, pero que constantemente intentamos discutir y poner sobre la mesa. Problema, las bases jurídicas que tenemos no nos permiten armonizar legislaciones. Son bases jurídicas que tienen que respetar el principio de subsidiariedad y proporcionalidad. Dicho esto, ahora tenemos una gran batalla y esa gran batalla creo que tenemos que hacer activismo todos. La gran batalla es conseguir desbloquear la famosa directiva que está pendiente del año 2012 en materia de mujeres en los consejos de administración, no porque sea políticamente correcto, sino porque no hay recuperación si no actuamos como sociedad sin dejar aparte una parte de la misma. En estos momentos todos estamos pendientes, como lo que el viento se llevó, no de que se pararon los cañones en Atlanta, sino de la decisión final de Alemania. Y espero y deseo que la presidenta von der Leyen tenga un papel muy importante. Y, en segundo lugar, acabamos de presentar el 4 de marzo una propuesta de directiva que puede ser, me permito decirlo, revolucionaria si conseguimos mover las voluntades en el marco del Consejo. Me refiero a la directiva sobre transparencia salarial, que establece un sistema mediante el cual todas las empresas de más de 250 trabajadores tienen que tener un sistema de evaluación permanente si hay una desviación del 5% en el salario entre hombres y mujeres, por razones que sean. Damos un papel, y aquí sí tenemos competencia, a la concertación social, es decir, la evaluación de las políticas de transparencia salarial tiene que hacerse con las representaciones de los trabajadores. Tenemos un sistema, además de obligación jurídica fundamental, que es lo que yo llamo la anonimización. Cualquier oferta de empleo, no se puede hacer una oferta de empleo entrando en detalles que protegen a la privacidad, como por ejemplo, cuál es su nivel de salario actual. 2, las ofertas de empleo tienen que hacerse candidaturas anónimas y que no se pueden hacer distinciones entre hombre y mujer. Y en tercer lugar, una trabajadora que no consiga romper el techo de cristal, establecemos sanciones en esta directiva. Por eso digo que esto es fundamental. Último punto de optimismo.
Si me permitís, sobre todo, de hecho, de esto me ha hecho pensar Francisca en su intervención primera. Estamos en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. El Gobierno español anunció en octubre que los 4 grandes pilares de la recuperación española se basaban en la transición verde, la transición digital, la lucha contra la despoblación y la igualdad en todos los sectores económicos. Lo que sí que puedo dar testimonio es que en las negociaciones de la Comisión con el Gobierno español este último pilar está muy presente. Y yo creo, por aquí tendría que preguntar a Francisca, a María José, en fin, a las personas que estáis sobre el terreno, a Ana, a las 2 Anas que estáis sobre el terreno, yo creo que el primer elemento en el que tiene que notarse la importancia de esto es en las ayudas finalistas de hasta 7.000 millones de euros que aprueba el Gobierno español a cargo de los fondos europeos que van a venir. Creo que sectores autónomos en el cual el empleo sea mayoritariamente femenino o creado por mujeres, deberían estar en ese 12% que decía la prensa hoy de empresas que cumplen todos los requisitos. Y ahí tenemos una batalla que creo que hay que dar y, desde luego, nos animo los que estamos aquí para que se haga así. Veo que hasta la gata de María José está de acuerdo conmigo. Muchas gracias. Todas estas medidas son anteriores o sea, son directivas que son anteriores a la COVID. Francisca estaba comentando antes que se necesitan medidas concretas también. Y eso es algo que a lo mejor es algo a lo que hay que dedicar un pensamiento bastante importante, porque hay unas aceleraciones de las tendencias laborales. Vamos hacia una mayor automatización y, mientras tanto, se está buscando hay un mercado laboral más inestable, con contratos más precarios, con mucha más subcontratación, y a la vez estamos viendo que los empleadores quieren gente que esté formada en un determinado ámbito laboral. La precarización y la formación, cuando no van de la mano, no va a ser fácil que permitan que hombres y mujeres nos pongamos al día en lo que el mercado está pidiendo, pero son ese tipo de cosas donde tendríamos que buscar medidas concretas, Francisca. Sin duda, yo creo que habría que buscar medidas fiscales muy importantes para las pymes, para las mujeres emprendedoras, para las empresas, y medidas de todo tipo, de fomento del empleo de calidad. Y aquí quiero también hacer una referencia a algo que ha comentado Begoña en su intervención anterior de la violencia. Durante el año pasado hemos visto el incremento exponencial en violencia de género que ha habido en todo el tema de confinamiento, ¿no? Esto también tiene su repercusión en el tema laboral, ¿no? Y también en otro dato, mucha violencia de género desemboca en que muchas mujeres queden con una discapacidad permanente, y si ya es difícil la incorporación o la reincorporación laboral de las mujeres después de la que ha caído, imagínense lo que pueden ser para las mujeres con discapacidad, que siempre es muchísimo más complicado incorporarse en cualquier trabajo. Entonces, también ahí creo que habría que adoptar medidas específicas para las mujeres o con discapacidad o en riesgos de exclusión, medidas directas, de ayuda directa a las empresas para poder regenerar ese empleo, ¿no? Esa precariedad que se ha incrementado muchísimo. Y también creo que habría que tener medidas de conciliación específicas, porque el teletrabajo ha venido para quedarse y esto también supone un revulsivo en nuestra forma de afrontar el día a día, las mujeres y los hombres, pero las mujeres siempre con ese plus de mochila que llevamos adicional, y también ahí creo que había que dar una vuelta y aportar alguna medida en concreto, ¿no? Me gustaría, de todas maneras, que también John de Zulueta nos comentara cuál es, cómo ve este momento en el que se necesita una mayor formación, se necesita una mayor actualización continua de los trabajadores, mientras que a la vez hay un mercado laboral de precariedad, de subcontratación. ¿Cómo pueden las empresas formar a empleados cuando está el mercado laboral en semejante situación? Sí, bueno,
es un difícil, claro, es un momento muy difícil para la contratación. Nosotros en la Fundación Gadea para la Ciencia estamos mirando mucho la contratación de mujeres científicas y hay en España 95.000 investigadoras, o sea, es un porcentaje, 41%, es un porcentaje algo más alto que la media de la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? Que en el lado STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, hay muy pocas mujeres. O sea, en la universidad 54%, hay más mujeres que hombres en este momento, pero solo 25% están estudiando ingeniería y tecnología. Incluso solo hay 12% estudiando, por ejemplo, tecnología de programación y de Internet. Y entonces, el mundo laboral es masculino y curiosamente, claro, hay más mujeres formadas, universitarias, pero están estudiando muchas educación, 78%, y salud y servicios sociales, 71%. Y claro, donde hay la demanda es industrial, es informática, son áreas donde las mujeres no están preparadas en este momento. ¿Y se ha investigado por qué se da esta situación? ¿Es una anomalía? Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural que nace por el dominio del hombre. Solo hay que ver, por ejemplo, en los organismos de investigación, salen el mismo número de entrada, el mismo número de mujeres que hombres. Pero luego cuando vas, y eso es nivel D, cuando subes a nivel C, B, A los investigadores ya más formados y todo, pues de repente lo que era 50-50 es 80-20. Y cuando miras las universidades, hay igual número de vicerrectoras que vicerrectores, pero de rectores, otra vez tienes el tema. El tema aquí en el año 2019, que son los últimos datos, pues casi 80% de los rectores en las universidades españolas son hombres y solo 20% mujeres. Y entonces, claro, todo esto arrastra un problema, que es que las mujeres no están decantando por las áreas donde las empresas están pidiendo trabajadores, y hay un tema cultural que desde los estudios universitarios, cuando pasan los años, aunque hay más mujeres estudiando universidad que hombres, cuando pasan los años hay más promoción y es mucho más fácil para el género masculino que el femenino. Y eso, claro, hay programas ahora que están intentando en el Ministerio de Educación y Formación Profesional arreglar este asunto, pero hay muchos sitios que todavía no están midiendo el programa para conseguir igualdad de género. ¿Sería posible que hubiera una discriminación positiva en este campo como una de las medidas concretas a la hora de facilitar la incorporación de las mujeres a un mercado laboral que es el más dinámico, que es el de las tecnologías, el de STEM? ¿Sería razonable pensar en una discriminación positiva, Francisco? Sí, si me permites, Ana, en dos matizaciones con respecto a lo que decías anteriormente. De lo que las medidas que estaba hablando yo, no todas eran pre-COVID. Insisto, la Directiva de Transparencia Salarial la hemos presentado el 4 de marzo, es decir, hace apenas 15 días. ¿Y por qué digo esto? Porque enlaza exactamente con tu pregunta. Está basada en el artículo 153 del Tratado, en el cual se recoge la discriminación positiva como un elemento jurídico que se puede aplicar para luchar contra la desigualdad. Además, no es nada nuevo. Los que peinamos cana nos acordaremos ya de cuando en el año 93 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el famoso caso Calanca, estableció esto ya. Con lo cual, se puede hacer de manera positiva y hay que hacerla si no conseguimos con medidas como las que proponemos en la Directiva de Transparencia Salarial, que esto sea aceptado y cumplido por las empresas.
Y si quiero insistir en un elemento muy importante, estamos en el momento en el cual ahora en España tenemos un arma nueva para luchar contra la desigualdad, puesto que en los fondos europeos que van a venir, la dimensión de la mujer en el trabajo, la dimensión de la conciliación de vida personal y familiar, forma parte de las prácticas innovadoras, de las buenas prácticas que pueden ser subvencionadas. El programa REACT, España va a recibir 11.000 millones de euros para que los poderes locales, en 7 años, los poderes locales establezcan prácticas para garantizar, entre otras cosas, la igualdad. Estas son cosas que se nos olvidan porque las buenas noticias no se suelen decir, pero yo creo que hay que insistir mucho en ello. Y conciliación es algo fundamental si se enfoca positivamente dentro de los programas de innovación, dentro de los programas de educación. Tenemos que garantizar que esto sea posible. No es una batalla fácil, pues decía al principio que es una batalla de todos, pero yo creo que se está ganando. Querido John, yo sin entrar en polémicas, creo que en estos momentos a nivel europeo y en el sector público la igualdad está mucho más garantizada que en el sector privado. Por eso hay que venir con medidas, aunque digan, ¿dónde se mete usted que todo es privado? Que lo hagan posible. Entiendo lo que dice de las rectoras, pero el hecho de que haya un 60% de catedráticos hombres y 40% de mujeres, hablo en el global, es una revolución en sí mismo. Dentro de 10 años será 50-50 y habrá muchas más mujeres. De acuerdo que el sector público va mucho más avanzado que el sector privado, donde la investigación son solo un 31%, cuando son 41%. O sea que eso está claro. Pero hay muchos organismos que nota la diferencia. Sí, por supuesto, sí. Completamente de acuerdo. Sí, yo la verdad es que quería recoger algunos datos porque no solamente es un tema de estudio, sino que intervienen muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, el último informe del secretario general para esta Comisión del Estatus de la Mujer señala que solo hay un 25% de parlamentarias, solo hay 13 mujeres jefas de Estado y de Gobierno en 21 países, solo hay un 21% ministras, solo hay un 39% de mujeres electas locales. Es decir, y eso con medidas. ¿Qué ocurre? Que aquí hay muchos elementos, obstáculos. No solamente es que las mujeres llegan. Túnez es lo mismo, las mujeres estudian en la universidad como los hombres, están en la mitad. El problema es en un momento en el que no se pone nada fácil conciliar la vida laboral y familiar en momentos de juventud de las mujeres y de los hombres. En lugares donde los hombres es un grupo muy reducido. Siempre que se abre, por ejemplo, incluso los horarios no son factibles. El estado de las reuniones de hombres, el acceso al dinero. La investigación sabemos que es un tema de acceso al dinero y a fondos. Eso, la mayor parte de los investigadores dicen, yo para investigar necesito fondos. Y el dinero no es un aliado de las mujeres. Normalmente, incluso sabemos en las campañas electorales, donde son los sistemas no proporcionales o de listas cerradas, las mujeres no acceden a fondos para las campañas electorales. Lo mismo ocurre en la investigación. Sabemos, además, los horarios. Por ejemplo, sabemos el circuito reducido de lo que está pasando en Silicon Valley y los Silicon Valleys que hay en el mundo. Sabemos que la inteligencia artificial, que son los que crean todos los algoritmos que rigen nuestra vida, solo hay 16% de mujeres en la toma de decisiones de todos esos algoritmos de inteligencia artificial. Pero en el COVID lo hemos vuelto a ver. En el momento en que hay estados de excepción, estados de urgencia, estados de alarma, estados de crisis, llámesle como se les llame, de repente la toma de decisiones vuelve otra vez a donde solo están los hombres. En un estudio de 87 países sobre las task force de quienes tomaban las decisiones para temas de medidas de COVID, el resultado es que solo 3,5% ha habido paridad de género. Es decir, el poder, llámese público, llámese privado, sigue siendo o sigue estando en los hombres. Y es un tema de dinero, es un tema de economía de cuidado, es un tema de horarios, es un tema de circuitos de poder y de network de poder y es un tema de muchísimas cosas más, de toma de decisiones en momentos
de circuitos muy cerrados. Eso es lo que yo creo que hay que ver y a las pruebas me remito. Ni público ni privado, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Y a nivel autónomo, como todavía queda también mucho camino por recorrer, hay problemas muy específicos de los autónomos y lo hemos comentado antes, pero ¿se nota también esta disparidad? Pues sí, yo todo lo que escucho a las compañeras y a los compañeros que intervienen previamente creo que tiene un nombre y se llama patriarcado, ¿no? Y esto alcanza todos los espacios de la actividad, los públicos y los privados, y exigen naturalmente que es necesario un cambio cultural, ¿no? No es biología, es cultura, esa es la situación, pero el cambio cultural hay que impulsarlo, a mi juicio, a través de medidas legales, la ley, ¿no? La ley que en la mano imponga determinadas situaciones, porque antes se planteaba la posibilidad de establecer políticas de discriminación positiva. Yo no creo que sean posibles, creo que son imprescindibles. En España, afortunadamente, tenemos una ley de igualdad desde hace muchos años que ha avanzado muy poco desde la retórica a la realidad. Y claro que en el trabajo autónomo es mayor, porque carecemos del marco protector del derecho del trabajo, carecemos de los mecanismos de negociación colectiva como instrumentos de autocomposición y de impulso de la igualdad real. No tenemos mecanismos, la compañera que hablaba anteriormente lo ha explicado claramente, o sea, el dinero tiene nombre de hombre también, con lo cual no podemos garantizar eso, ni el acceso a la contratación pública, por más que las contrataciones públicas siguen recayendo sobre los hombres. Hace un momento estaba mi hija enfrente mía que estudia arquitectura y estaba escuchándolo con mucho interés y me decía, mamá, en la facultad somos la mayoría mujeres, pero luego los despachos, los estudios, los dirigen los hombres. Es decir, esto cala por todos los espacios sociales y la transformación tiene que venir de la mano de la voluntad decidida de todos y todas. Esto tampoco lo podemos hacer nosotras por nuestra cuenta. Necesitamos la alianza y el compromiso de nuestros compañeros los hombres que entiendan que este mundo sin nosotras está completamente incompleto y en términos de valor, de liderazgo, de inteligencia, de capacidades, y eso desde luego que también es el trabajo autónomo, porque el trabajo autónomo es ya casi todo. Quiero decir que las pequeñas empresas de las que hablaba Francisca, bueno, están dirigidas, somos autónomas, ¿no? Las que no tenemos ni siquiera empresa, pero también lo somos. Es el mundo económico que nos permite trabajar como leonas, pero que luego no nos permite protagonizar. Y yo los cuidados, aunque sé bien y soy consciente, solo faltaba, y que recaen sobre las mujeres, no quiero que sigan teniendo nombre de mujer, o sea, no quiero referirlo exclusivamente a nosotras. Los cuidados deben ser una tarea compartida y para ello hay que estimular, hay que educar, pero también hay que exigir. Yo creo que en España hemos dado un paso importante con los permisos también para hombres, que por cierto no alcanzan en mi caso del trabajo autónomo, pero bueno, yo me alegro mucho por las compañeras asalariadas. Creo que es un paso al frente, pero necesitamos muchísimos más. Mirad, y termino con esto. De los ICOs, los créditos que se han dado durante este proceso de pandemia, fundamentalmente han ido a empresas protagonizadas por mujeres. Y ahora, lo explicaba muy bien uno de los intervinientes, con respecto a los fondos estructurales, a ver dónde van a recaer. Ya os voy yo diciendo que naturalmente, igual que ahora se han establecido las ayudas a través de CENAES, las ayudas inciden. Y también hay que incidir aquí en términos de género. Aparte de CENAES, hay que ayudar a las empresas lideradas por mujeres, protagonizadas por mujeres y dirigidas por mujeres. Gracias. Muchos de los problemas que se están viendo son generados por inconvenientes que están muy metidos dentro del funcionamiento de la sociedad y de la economía, con lo cual va a ser bien difícil resolverlo si no hay esta voluntad que estás diciendo, María José, para salir adelante y que sea un proyecto común. Pero normalmente las crisis
son un gran momento para el cambio. Esta es una gran crisis y debería ser un gran momento para el cambio. ¿Se percibe así o realmente el paso atrás es tan grande como para que si no hay una decidida intervención realmente nos quedemos perdiendo todo lo que hayamos avanzado, perdiendo todo el terreno que hayamos avanzado? ¿Tú cómo lo ves, Francisca? Fíjate que te estaba oyendo hablar, Ana, y antes de que terminara la pregunta, y hablabas de los cambios, y o sea, por aquello de que te asocio que estás en Nueva York, me he acordado del tema de Kamala, ¿no? Kamala Harris, que bueno, bueno, pues a ver, para FEDEPE ha supuesto, bueno, para FEDEPE y para muchas personas, ¿no? Como un pequeño revulsivo también en el empoderamiento de la mujer en política americana, norteamericana, ¿no? Bueno, ya veremos hasta dónde llega y qué recorrido puede tener, porque bueno, luego tiene que acompañar, como decían los intervinientes anteriores, esto no es una cruzada solo de las mujeres, tiene que acompañar los hombres también y estar convencidos, pero sí que creo que en la pandemia, bueno, el cambio que ha supuesto en Estados Unidos el tema político, pues yo creo que puede ser una oportunidad de desarrollo y de impulso de las mujeres. Y aquí yo creo que tenemos que ir mucho más atrás, o sea, tenemos que bajar al nivel educativo. O sea, nosotros necesitamos que el sistema educativo no solamente genere un conocimiento y una sistemática de trabajo en igualdad, sino que se rediseñe el proceso de aprendizaje desde la diversidad, desde la inclusión, desde los más pequeños, ¿no? Porque es la manera de que evolucionen sin prejuicios, sin estereotipos, sin etiquetas de género para nada y con total amplitud, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar muy seriamente en eso y que efectivamente una crisis de este tipo nos ha puesto de manifiesto también que hasta el sistema educativo ha cambiado, o sea, ha tenido que cambiar con todas las clases telemáticas, cambiando el sistema de estudios, cambiando el sistema de evaluaciones. Yo creo que tenemos que o sea, anotar bien todo lo que hemos aprendido en muy corto espacio de tiempo y sobre todo lo que nos ha servido en positivo para evolucionar a futuro. Y esto lo enlazo también con el tema de las carreras STEM que hablaba ahí antes, porque realmente tenemos que ser capaces de ilusionar a las niñas de que el futuro está en esos estudios y que tienen que apostar por ello, ¿no? Y ponerlo fácil, porque efectivamente la transformación digital, como decía John, es que no es que es conveniente, es que es imprescindible. Entonces, el que no se suba a ese carro realmente va a estar muy fuera de mercado, ¿no? En el futuro, y eso también es bastante peligroso, ¿no? Uh-huh. A mí es una cosa que me preocupa bastante, el hecho de que en algún momento se ha estado hablando de que las mujeres, en general, tanto los hombres como las mujeres, pero sobre todo las mujeres, no tienen la formación que se están pidiendo por parte de las empresas. Antes estábamos hablando que por parte de las empresas está un poco por detrás a la hora de la igualdad y sin embargo, con toda la cuestión de la precariedad, con la falta de una formación continua, la falta de una actualización de los conocimientos, es que se va a perder. Y si no existe esa ilusión, es muy difícil que luego nos pongamos al día, me parece. Y tal y como está el mercado laboral, es bien complicado que las empresas que si no invierten en sus trabajadores y sobre todo en sus trabajadoras vayan a poder encontrar a personas preparadas en el ambiente laboral que están demandando también. Pero bueno, quiero dar entrada a una de las personas que nos está viendo a través de Facebook, que pregunta que qué se puede hacer, se llama Yolanda Fortes, y pregunta que qué se puede hacer también a nivel emocional para sumar a las propuestas legales y económicas que puedan estar encima de la mesa. Abro el turno. Begoña. Bueno, nosotros uno de los temas que realmente trabajamos mucho en ONU Mujeres son las normas sociales y los estereotipos de género. Es decir, las leyes son la clave, abres la puerta para los marcos jurídicos que determinan los contextos y comunidades y países.
pero las leyes solas no sirven para avanzar porque hay una contradicción a veces con las normas sociales y estereotipos de género. Vuelvo a decir que las leyes son súper importantes, no nadie me cuestione. Y, por ejemplo, aquí en los países árabes hay ya 4 países donde hemos hecho una serie de estudios muy importantes sobre los valores de la masculinidad. Es decir, qué se entiende cuando hablamos de qué se entiende por masculinidad, qué se entiende por un valor de un hombre, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de cuidados, pues por ejemplo, y ahora estamos haciéndolo ahora aquí en Túnez, y un poco la idea de, bueno, pues cambiar esa cultura que a veces, obviamente, desde la educación, pero es que no tenemos tiempo para perder muchas más generaciones. Entonces, ¿por qué un hombre no se debe ocupar de los niños? ¿Por qué cuando hablamos de los niños sí, pero otra serie de tareas domésticas no? Y lo que nosotros tenemos es una serie de estudios que nos dicen que aquellos hombres que dedican más tiempo a su casa en el sentido de su hogar, y cuando digo hogar no lo quiero decir solamente hijos porque parece que eso es normal, ¿no? Hogar, confortabilidad, pareja, hijos, son mucho más productivos y más felices en su trabajo. Entonces, es decir, yo creo que también hay que empezar a ver, obviamente lo primero son los derechos, pero luego hay una cuestión que es de inteligencia. Por ejemplo, un modelo socioeconómico no va a poder ser business as usual en ningún país del mundo. Y recojo lo que decía Francisco, a mí me parece que no se está haciendo, creo que desde aquí, con toda la humildad, un análisis de perspectiva de género de lo que van a ser todos esos fondos estructurales. Y yo no hablo solamente de cuánto dinero se va a dar a empresas donde haya más mujeres o a empresas lideradas por mujeres o empresas que son del sector más feminizado. Yo no hablo de eso. Yo hablo desde una política fiscal, por ejemplo, una política de cambio climático, donde las decisiones sobre cambio climático solo las están tomando el 3,5 o 5% de las mujeres. Cómo las ayudas al cambio climático, a la economía verde, a la economía de otro estilo, ¿cuál es la perspectiva de género? Por poner un ejemplo, en Túnez hemos hecho un análisis de todos los decretos leyes que ha dictado y que ha aprobado el gobierno de Túnez, que era la primera vez que hacía decretos leyes tras la Constitución del 2014. Solo ha habido una medida exclusivamente dedicada a las mujeres. Pero cuando hemos analizado los otros 33 decretos leyes, por ejemplo, en beneficiarios, en jubilación, en protección sanitaria, en salud, en acceso a las vacunas, en no sé qué, no sé cuántos, la perspectiva de género lo que nos ha dicho es que la mayor parte de las veces las mujeres quedan fuera porque las estructuras no cubren las mujeres. Entonces, si no se hace un análisis de la perspectiva de género desde el punto de vista transversal, no solamente en mujeres, sino cómo la economía verde va a beneficiar a mujeres y a hombres. ¿Cuál es la perspectiva de la inteligencia artificial? ¿Dónde están los algoritmos que introducen los elementos claves de la perspectiva de género? Y eso no se está haciendo. Eso hablo con la, entre comillas, la ventaja que puede existir en la Unión Europea tener unos fondos de ayuda de este calibre. Y nosotros en Túnez lo que estamos haciendo es, por ejemplo, ¿cuánto costaría al gobierno de Túnez y a las mujeres el formalizar la informalización? ¿Cuál sería el costo-beneficio a medio plazo, en plazo de 5 años, o 8 años o 9 años? ¿Quién está estudiando esto? Y en Libia, cuando las mujeres han entrado en la mesa de negociación, que empezó, que les acompañamos como ONU Mujeres a Ginebra y hemos estado con ellas ayudándoles, han entrado 17 mujeres de 74 participantes en el foro de diálogo, y no digo que solo sean ellas solas, pero han presentado una realidad diferente. Hoy tenemos una situación en Libia con un nuevo gobierno con 5 mujeres ministras, una de ellas la ministra de Exteriores. Y también tenemos estudios que cuando intervienen las mujeres en la negociación de acuerdos de paz, se llega antes y esos acuerdos de paz duran más. Por lo tanto, yo diría, primero, derechos, pero segundo, hagamos una política económica social de todo, y verde desde el punto de vista de perspectiva de género, porque es mucho más inteligente, porque un país no se puede permitir el perder el 50% de la inteligencia de sus habitantes. Sin duda. El tema de la inteligencia artificial te diré que me quita bastante el sueño por el tema del algoritmo y quién programa los algoritmos. María José creo que quería introducir algún comentario. Sí, bueno, yo quería decir que creo que nada más da más tranquilidad emocional que tener certezas, garantías y derechos, ¿no? Por tanto, si las mujeres fuéramos capaces de saber que podemos afrontar nuestras carreras profesionales o empresariales o laborales con
con absoluta tranquilidad, acceder a espacios a los que no podemos, tener una red pública de cuidados también para nuestros hijos y nuestros dependientes, saber que nuestros compañeros se corresponsabilizan necesariamente, porque la ley así lo determina, para responder a esos cuidados, yo creo que emocionalmente, la verdad, nos sentiríamos mucho más tranquilas. Pues no sé si os lo vais a creer, pero nos quedan todavía muy poquitos minutos ya para que lleguemos casi al final de esta mesa, y me gustaría hacer una última pregunta que todos me pudierais responder, y es, hemos hablado antes, las crisis abren oportunidades, pero ¿cuál es el coste de no actuar, de no ser realmente incisivos en la integración de la mujer? ¿Cuál es el coste de no actuar desde cada uno desde el punto de vista que tenéis? Empezamos con Francisca. Bueno, yo creo que si no actuamos, el futuro de las mujeres va a ser muy duro, porque realmente ya esta precariedad laboral que estamos viendo, que está real, que está aquí ya y que se ha instalado y se ha cebado con el empleo femenino, va a condicionar pues su futuro, sus pensiones, sus beneficios, su bienestar. Entonces, bueno, el coste es demasiado alto como para no actuar, ¿no? O sea, es tremendo. No podemos dejar el status quo que nos deja la COVID. No podemos, porque es que estamos aumentando el riesgo de exclusión de tanta gente, de tantas mujeres, tantas familias monoparentales encabezadas por mujeres, que hay muchas. En fin, es un drama. John, hay un consenso en la sociedad para que esto sea así, para que necesitemos una actuación concreta en estos aspectos. Yo creo que sí. Bueno, yo primero decir que, como dijo Churchill, don't waste a good crisis, ¿no? No desperdicies una buena crisis. Es el momento de actuar. Viene mucha ayuda europea a fondo perdido. Tenemos que descarbonizar todo nuestro ambiente. O sea, hay un tema de medio ambiente, hay un tema sanitario. Obviamente tenemos que estar preparados para otras pandemias. Pero parte de todo eso es que tenemos que, yo creo que conciliar más en la empresa. Cuando yo veo en las películas nórdicas que los hombres cuidan los niños igual que las mujeres, yo veo que culturalmente en España todavía la mujer es la persona que tiene que cuidar a los niños, y eso, claro, es una limitación. Cuando hay en el trabajo cambios, movilidad de una ciudad a otra, pues es muy difícil. El hombre lo puede hacer, pero la mujer cuesta mucho más porque está cuidando un pariente. En fin, hay unos temas culturales que tenemos que aprovechar, y ojalá que con esa crisis que podemos modernizar todo la parte cultural de España, para que podamos competir en Europa con las otras economías, o sea, más potentes. Además de ayudar con los niños y de que haya más participación también de los padres, de los hombres, hay una cuestión que es importante en el tema de lo que has comentado, los parientes, ¿no? Que no solamente son los hijos los que necesitan cuidados, muchas veces son los propios padres. Es una rueda. Cuando se sale de una edad se entra en otra, y siempre hay alguien a quien cuidar, y es algo a lo mejor a lo que también hay que prestar atención desde el punto de vista institucional. De nuevo la pregunta, el coste de no actuar, Begoña. Bueno, yo creo que el coste de no actuar es tremendo, pero no para las mujeres, obviamente, sino para toda la sociedad. Es decir, yo creo que es imposible. Los estudios ya nos empiezan a dar muchos datos que nos dicen que un Producto Interior Bruto, cuando se invierte en igualdad de género, es mucho mayor, que los beneficios de las empresas donde hay una paridad o donde hay hombres y mujeres en la toma de decisiones, los beneficios son mayores. Entonces, ya no solamente eso, son los derechos de las mujeres, pero yo diría que es que no hay otra. Lo que pasa es que lo que hay que saber es
realmente hacer buenos estudios también, porque yo creo que hay que ir hasta dentro de lo que es el fondo de la desigualdad estructural. Y una vez que vamos al fondo, no se trata de poner al final de la frase niñas y mujeres, que estamos tan acostumbradas. Es decir, bueno, ¿esto cómo beneficia o cómo perjudica? Y si hablamos de macroeconomía, a mí cuando el Fondo Monetario Internacional, nada sospechosos, ni el Banco Mundial, nada sospechosos de ser, digamos, los más feministas del mundo, están diciendo, miren ustedes, tienen un problema porque no están haciendo los debidos estudios, análisis y no están haciendo lo suficiente en sus políticas públicas. Yo creo que, como mínimo, aquellos que no están convencidos, pero que tienen cierta atracción por este sector de agentes sociales o económicos que son muy importantes, pues que hagan caso. Y yo creo que hay cosas que hay que hacer ya. Estamos ya incluso tarde el no hacer análisis en este momento de lo que puede ser un modelo diferente, por ejemplo, de seguridad social, un modelo diferente de todo lo que es el trabajo flexible, que no recaiga sobre las mujeres, un modelo diferente de lo que es el coste de la violencia contra las mujeres. Y así sucesivamente. Los horarios. Los horarios es que tan clave que en fin, lo primero que... En España sí, pero por ejemplo, las nuevas electas locales en Libia, lo primero que han pedido al ministro que es que apruebe una circular para que los horarios de las reuniones en los municipios se hagan en las horas de trabajo. O sea, que esto es en todo el mundo. O sea, que no es... Pues cosas tan sencillas que parecen tan complicadas, pero son tan sencillas, realmente son importantísimas. El transporte, la luz de las ciudades, el transporte público, que además es para economía verde, etcétera, etcétera. Estas son las cosas que son lo que hace que las mujeres puedan trabajar. Es que no estamos hablando tampoco de grandes descubrimientos de ir a Marte, es que es analizar en qué lugares vivimos, cómo son nuestros hogares, cómo trabajamos, en qué horarios, cómo vamos a trabajo, cómo volvemos del trabajo, qué luz tenemos en nuestras ciudades, etcétera, etcétera. Y estos son análisis y claro, y yo viendo lo que decía Francisco, esos fondos que, a lo mejor me equivoco y alguien está haciendo los estudios, ojalá, pero vamos, me parece que vamos a perder una oportunidad, al menos en España. Y aquí, bueno, pues estamos en unas circunstancias un poco difíciles, pero estamos haciendo más o menos las mismas cosas. Incidencia en política macroeconómica, fiscal, no solamente desde el punto de vista de gasto, sino desde el punto de vista también de los ingresos y un cambio en todo el sector empresarial, social y político. Francisco, medidas audaces están encima de la mesa en los bufetes, en las oficinas de la Unión Europea, están encima de la mesa para dar ese gran salto que estamos esperando desde hace tantas generaciones. Por supuesto que están encima de la mesa, pero yo quisiera hacer una precisión. Yo no pretendo que estemos en una situación buena o una situación que ya nos podemos entender. Lo que sí que pretendo es que la igualdad de género es un camino imparable y que lo que no tenemos que hacer es lamentarnos por lo que nos falta, sino pelear por ello. Porque además me parece que era María José quien lo decía anteriormente, esto es irreversible y si no es irreversible volveremos, no marcha atrás, volveremos a una situación, y perdonadme si aquí parafraseo a Tomás Piketty, en el cual el exceso de desigualdad provoca la revolución o la marcha atrás. Y yo creo que esto no lo podemos permitir. Tenemos medidas, como os he dicho anteriormente. ¿Quién nos iba a decir hace 5 años que iba a haber una comisaria europea dedicada exclusivamente a la igualdad? ¿Quién nos iba a decir hace 5 años que íbamos a tener en los fondos de recuperación y resiliencia un programa de actividad muy concreta para garantizar una plena incorporación de la mujer al trabajo? ¿Quién nos iba a decir que llegamos con un instrumento como el que os acabo de decir, presentado hace un mes, en el cual la base jurídica, precisamente, alguien nos preguntaba anteriormente, es la de conseguir la discriminación positiva, artículo 157, párrafo 4 del tratado? Y luego, además, por si fuera poco, tenemos una gran capacidad analítica. No se ha mencionado aquí y hasta ahora, y me declaro culpable, que tenemos la joya de la corona de la Unión Europea, es el Instituto de Igualdad de Género que tenemos en Vilnius. Y yo os recomendaría a todas y a todos los que estéis escuchando que si entráis en la página web del Instituto de Igualdad de Género en Vilnius, veáis un informe fantástico que han hecho el 5 de marzo, que se titula literalmente, traduzco del inglés directamente, el COVID-19 hace descarrilar las ganancias en igualdad de género. Tenemos la ambición, tenemos los estudios
y lo que tenemos que tener ahora es la capacidad de ir de manera funcional, que es como hemos trabajado en la Unión Europea, pero conseguir que tengamos cada día un paso más. Igual al principio, esto solamente lo haremos si entendemos que la igualdad de género es una cuestión que afecta al género humano en su totalidad y, de luego, estoy convencido que John y yo podéis contarnos como una de las vuestras en estos temas. Lo hagamos bien, lo hagamos mal o lo hagamos regular. Y perdona, John, si hago también por ti. Gracias, Francisco. María José, contigo cerramos. ¿Qué tenemos que saber de tu sector, de las autónomas, las empresarias? Cuéntanos. Lo primero, agradecer a los compañeros que han estado con nosotros esta tarde. Ya sabíamos que estaban de nuestro lado, pero encima que lo expresen, pues hombre, siempre es de agradecer. Y luego, claro, recordar que es que el machismo es la causa de discriminación más antigua y más grave de la historia, no solo porque afecta a al menos la mitad de la población, sino porque trae otras desigualdades de su mano. Y esto, claro, afecta al trabajo autónomo y exige que trabajemos por un modelo justo y equitativo en términos laborales y profesionales, porque la independencia económica ya sabemos todas que es la clave del resto de independencias. Y por tanto, una vez que no lo discutimos, ya parece que lo hemos aceptado a nivel de relato universal o casi universal, que las mujeres tenemos derechos humanos que son exactamente los mismos que los de los hombres, pues a partir de ahí no permitamos ese paso atrás, esa involución que yo también temo que pueda estar cerca y, por tanto, avancemos juntas, todas y todos, y exijamos que ese relato romántico de la igualdad se transforme en políticas efectivas y exigentes que nos devuelvan al lugar que merecemos. Y termino agradeciendo a FEDEPE, por favor, que es maravilloso trabajar con ellas y saber que siempre están pendientes, presentes y peleando. Pues muchísimas gracias a todos. Francisco Fonseca, profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid. Francisca García, te voy a dar la palabra ahora para que te despidas, vicepresidenta de FEDEPE. María José Landaburu, Begoña Lasagabaster y John de Zulueta. Francisca, muchísimas gracias por esta mesa. Siempre encantada de participar con vosotros y de seguir dando pasos hacia adelante, siempre hacia adelante. Francisca. Gracias, Ana. Un placer que hayas colaborado con nosotros otro año más para moderar este Side Event. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Yo creo que todos nos jugamos mucho, lo sabemos, lo hemos puesto de manifiesto y yo creo que tenemos una visión un poquito más comprometida y más completa del momento que estamos viviendo. Nos jugamos el presente y el futuro de las nuevas generaciones, o sea que tenemos una responsabilidad tremenda todos los que estamos aquí hoy y todos los que de alguna manera tienen un papel activo, ¿no? en la sociedad. Tenemos una gran responsabilidad. FEDEPE, en la parte que le toca, y gracias María José por tu apoyo siempre, va a estar siempre ahí luchando para conseguir esa igualdad y esa perspectiva de género transversal que decía Begoña, ¿no? que hace falta para todo y que instintivamente tenemos que empezar a aplicarla ya en todo, ¿no? Quiero mandar un saludo también a todos de parte de nuestra presidenta, Ana Bujaldón, que finalmente no ha podido acompañarnos esta tarde, y agradeceros a todos de verdad vuestro trabajo por la igualdad, porque os lo creéis, y también vuestro cariño y vuestro compromiso con FEDEPE. Muchas gracias y buenas tardes y buenos días para ti, Ana. Y muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, sí. Gracias. Gracias.